Buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces ahora sí la clase de hoy. Vamos a ver entonces la estructura y función de la hemoglobina. Esta es una molécula que es muy conocida por ustedes, desde chiquitos se lo enseñaron en el colegio, y es verdad porque yo fui y vi los libros de biología y sí lo enseño. Así que si usted a mí no me enseña, no, yo vi, sí está. Es una molécula muy interesante que permite muchas cosas. Lo más teso y lo más lindo es la parte molecular, bioquímica. Obviamente no la puedo enseñar a ustedes, pero es muy lindo porque, que siquiera, qué bueno. No, pero ¿sabe qué? Qué tan linda que usted hizo esa expresión así toda cariñosa, toda hermosa, qué rico no aprender eso. Pero ¿sabe qué? Le digo una cosa. Si usted quiere ser un médico diferente, váyase a la básica, porque es lo que le permite con toda su maravilla, todo su potencial, su inteligencia, a tener creatividad. Es lo que a mí, que no soy médica, me ha permitido crear, producir y hacer más cosas que lo que hacen los otros colegas. Bueno, muy bien. Entonces, esta molécula, como la vemos aquí, hay varios dibujitos, pero para recordarles, antes de que veamos las generalidades de la estructura, recuerden que esta es una proteína porque tiene una secuencia de aminoácidos. No sé si se acuerdan qué significan la gráfica de proteína estos buclecitos. Esos son alfas hélices, ¿cierto? Que son configuraciones que hacen las proteínas. Es cuaternaria porque tiene 4 subunidades globulares, o sea, 4 terciarias globulares, que son como un globito, por eso se llaman así. Tiene 2 cadenas alfa y 2 beta, ¿cierto? Y tiene un grupo aprostético, prostético, depende del libro donde lo vean, que es el anillo tetrapirrono. Y aquí en ese anillo, que lo vamos a ver en la siguiente clase, está el hierro, que es donde se miran todo lo que vamos a ver. Entonces, veamos las generalidades de la hemoglobina. Es una proteína globular de estructura cuaternaria. Eso lo pregunto en el examen, porque usted como médico es una pena que no sepa eso, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos, la naturaleza es una maravilla, tenemos una bolsa celular, una célula que está llena, contenida de hemoglobina. Nosotros tenemos esta molécula en altas concentraciones. Y esta molécula es tan importante que es el biomarcador que usted más va a conocer. Así usted sea el jefe de una EPS, o así sea ministro de salud. Tiene que saber eso, porque no falta, ay médico, vení, tan amable si me puedes leer esto del examen. Mira, aquí dice algo como de la hemoglobina. Qué vergüenza que usted diga, HB, ¿qué es eso? No, eso lo tiene que, eso va a ser, ya usted si se graduó de médico, le va a hacer, o ya usted, es que ay vení, ay vecina, tú que estás estudiando medicina, tan amable me puedes leer estos examencitos que me hice, mira, ¿qué pasa aquí con la hemoglobina? Y es una vergüenza porque hasta su abuelita sabe la hemoglobina. Sí. La abuelita, usted viejita por allá de la vereda, ¿qué tal? Le dice, hija, usted está muy amarillo, usted tiene la hemoglobina bonita, tómese este caldo, tómese esta pajarilla con agua, que eso le va a ayudar, o bofe es pulmón, pajarilla es vaso, rico, delicioso, encebollado, yo de zancudo para arriba me como todo, rico, ¿cierto? O sea, hasta la abuelita sabe. Entonces, pero en medicina es muy importante, porque es un biomarcador que usted va a ver, y ahorita vamos a ver por qué. En su consulta usted siempre va a tener que ver la hemoglobina. Hoy en día tiene que estar muy sensibilizado, porque como vamos a ver, usted ve la hemoglobina glicosilada, que le va a indicar ciertas cosas de su paciente. Entonces esto lo tiene que saber, por eso lo pregunto en el examen. Entonces, pero resulta que eso que está en altas concentraciones, sobre todo en los glóbulos rojos, pues en los glóbulos rojos. A ver, acuérdense que ese anillo tetrapirrónico que vamos a ver en la siguiente clase extraen otras moléculas, pero aquí hemo, por el grupo aprostético hemo, M o hemo,
Se llama hemoglobina porque la proteína globina, que es una proteína que contiene ese grupo de hemo. Pero tenemos otra de estructura terciaria, que es la mioglobina. La mioglobina esa sí es terciaria porque solo tiene un globito, una estructura, y tiene un grupo prostético, ¿cierto? Un grupo de hemo en esa globina. ¿Dónde está abundantemente esa mioglobina? En el músculo. Qué tan linda la evolución, el mejor Dios y el mejor laboratorio del mundo. La evolución, el cambio en el tiempo. Porque desarrolló esa molécula para que aquí en el músculo, corazón y eso, cuando necesitemos justo la cantidad de oxígeno que ahí está, ¿cierto? Pero no vamos a hablar hoy de la hemoglobina, sino de la mioglobina. Entonces, la función más, acuérdense que esto lo digo yo así para que ustedes aprendan, pero en biología es una herejía decir eso. La molécula más importante, no. En biología hay disposición de moléculas. Por ejemplo, aquí hay más niñas que niños. Uy, no, casi jal. No, sí. Hay más niñas que niños, ¿cierto? Entonces las mujeres son más importantes. No, hay más niñas que niños, pero no es más importante. Pero en biología, para poder aprender, tenemos que decir eso, ¿cierto? Entonces, una de las funciones más importantes es esta, que es una molécula espectacular que la evolución hizo, y eso es lo que hoy les voy a presentar. Es una maravilla, porque tiene una cantidad de efectores que ella cambia, está tensa o está relajada, y eso hace que cumpla su función, que libere no el oxígeno. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, pero además de eso, es que no siendo pues el calambomo, la maravilla de molécula por eso, de que coge ya va pasando, toda tranquila. Ella no es que diga, yo soy la hemoglobina, y vengo, no, ella es una proteína que anda. Pasó por los árboles y se le pegó el oxígeno, que es un gas a través de toda la membrana, se veía así, andando ahí en la circulación. Y fue por allá y tan en un dedo y tran, entregó el oxígeno y ¡pum! Se le pegó el CO2 y es así, y se va. Y luego va a la respiración y lo volvemos con una maravilla. Bueno, punto seguido. Entonces vamos a ver la parte de la estructura. Ustedes ya vieron y ya están súper pues, o sea, ustedes ya que vieron la genética de esta molécula, yo no sé ni para qué hablaría eso, pero ustedes ya quedan muy expertos. Pues yo les voy a decir unas cuentas chiquiticas, poquiticas que les voy a preguntar y que tienen que saber. Entonces, pura bioquímica y de Hello Kitty, de esas de Nacho Ley, pero ¿qué es lo que usted necesita para el consultorio? Ya estas moléculas son representaciones gráficas, ¿cierto? Porque la mayoría de estructura de esas subunidades alfa y beta son alfa M, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está estructuralmente? Tiene 4 subunidades y tiene 2 cadenas alfa, vean ahí. ¿Cómo es? Aquí están esas acá. 2 cadenas alfa y 2 beta. ¿Y por qué se diferencia? Porque las alfa tienen 141 aminoácidos y las betas tienen 146 aminoácidos. Y eso es importante, súper, tan importante, que solo cambiar un aminoácido, solo uno, como es en las beta-talasemia, que me imagino que lo vio muy bien con el profesor, ¿no? Ella no vio la genética de hemoglobina, ¿ah? Qué pesar. Me da mucho pesar, con mucho gusto lo que pueda yo servir. Bueno, entonces, eso es muy importante, ¿cierto? Porque vamos a ver aquí, por ejemplo, la beta, por cambiar un aminoácido de ácido glutámico a valina, solo el cambio ya produce la enfermedad. Somos muy frágiles, no hay donde tanto egocentrismo y tanta pedazo, es una pendeja de grupos químicos ahí que con cualquier cosa. Bueno, ya por eso usted tiene que saber eso. Pues resulta, pues que esto, atención, danger, peligro, calavera, le pregunto esto en el examen. Vean, pues que aquí lo voy a explicar una parte y en esta gráfica le aparece en su examen. No. Esta gráfica le va a aparecer en su examen.
que yo le voy a enseñar y le voy a decir cómo lo va a preguntar. ¿Listo? Oiga, esa gráfica la saqué porque las preguntan en los exámenes los que van a hacer especialización. Y también afuera. Y eso que yo les digo, esto pues porque es aquí bioquímica chichomera, porque en la bioquímica de otros países es muy pues mucha estructura que es como debía ser. Pero bueno, tenemos un currículo así que se hace. Bueno, entonces, vamos a hablar de esas cadenas. Resulta que dependiendo, bueno, también voy a decir otra cosita antes de. Resulta que depende del libro en que usted estudie, hay unas que usted estudia y dice que tipos de hemoglobina, que son estas en realidad, y que está dependiendo de la estructura de las cadenas que tengan, ¿cierto? Y hay otros libros que incluyen estas, pero además dicen el tipo de lo que está pegado en el grupo M. Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo hice un libro de los dos conceptos, pero separaditos, porque lo real es que deberían separarse. Vamos a hablar de la estructura. Aquí hay una cosa, les dije que la hemoglobina es un biomarcador muy importante. Ya nosotros, como ya estamos con la era del internet y todo eso, ya eso está cambiando un poquito, pero todavía en los municipios de Colombia, le digo porque no me lo contaron, yo he ido allá, yo voy y miro en el laboratorio y veo los pacientes de por allá de pueblitos, de vereda y les veo el examen. Todavía en Colombia los laboratorios que te reportan el valor de la hemoglobina, ¿cierto? HB, esa sigla se la tiene que saber usted, hemoglobina. Pero resulta que por esto que yo les voy a enseñar de las estructuras, en el mundo, en los laboratorios del mundo, aquí ya en Colombia, por ejemplo, sin el Echevarría ya lo reporta así. Resulta que la hemoglobina que tenemos aquí, la mayoría de nosotros, es decir, todos los que estamos aquí, el 98% de la hemoglobina que nos reportan es la hemoglobina A1. Aquí ya en Colombia hay unos laboratorios que te dicen hemoglobina no, HbA, pero realmente es HbA1. ¿Y por qué 1? Porque fue la primera que caracterizaron, encontraron la más frecuente. Y está caracterizada por 2 cadenas alfa y 2 beta. Apúntelo pues que le voy a preguntar eso en el examen. Y es lo que se llama la hemoglobina del adulto. Si esa relación 98% de esta que también la tenemos, que es la hemoglobina A2, algunos lo ponen en su índice y otro normal, ¿cierto? Esa es la que se llama la hemoglobina también del adulto, pero está en muy bajita porcentaje, solo del 2 al 3%. Ahorita va a entender más cuando le prende la claviculita esa tan horrorosa que a veces la odian. Usted no va a decir, no, sino que usted me va a mandar picos por yo haberle explicado eso tan bueno, para que saque el punto bueno en el examen para cuando le presente. Bueno, estas son las dos. Usted ahí sentado tiene hemoglobina A1 y A2. La A2 entonces tiene 2 alfa y 2 delta. Bueno, ahora vamos a pasar a estas 3 que también existen, pero no en toda la vida. Cuando estamos por allá en forma de mórula, chiquito, las primeras semanas, no, mentiras, también ya renacuajo, medio frijol, ahí. O sea, en la etapa embrionaria tenemos estas, que son la hemoglobina Grover 1 o Grover 1 y la hemoglobina Portland. Ya se las voy a mostrar y les voy a explicar cómo así. Bueno, y van pasando las semanas del embarazo. Si alguna ya está embarazada y está embriona de esto, de toda la vida. Entonces ahí, ¿cierto? Si está ahí, ese hierbito de carne que tiene ahí es el niñoma. Análisis verá que es un niñoma. Es una cantidad de células que están reproduciendo como un cáncer, que después nos volvemos nosotros. Entonces ahí viene Grover 1 y Portland. Por ejemplo, si fue anoche la cuestión, ¿cierto? Ya fecundó. ¿Ah?
No, si anoche, ¿qué vamos a saber? Ya los cuerpos. Está de moda la frase, ¿no? Entonces, ahí tienen eso es lo que vamos a ver en la tabla. Y tenemos la fetal, ¿cierto? La fetal ya es unas semanitas después, o sea, casi que ninguno de los que están acá. Yo ya voy menopáusica, entonces no. No, pero no crea, podría. ¿Cómo? Sale ahí, pero podría. Sale un poquito. ¿Ah? Un poquito de pronto de eso. Se expresa, pues. O no. ¿En la fetal? ¿En qué? No. De esa fetal en los adultos. No. Nada. No, llama a ver. Llama a ver. Aquí. No, pero voy a terminar el tema de eso, ¿cierto? Entonces, esas son las unidades, ya vamos a ver eso, ¿cierto? Porque estamos como en la composición de la hemoglobina. Entonces, ya vimos que son unas cadenas polipeptídicas, polivarios, peptídicas, porque tienen enlace peptídico entre los aminoácidos. Y hay unas formas dependiendo de la vida, el estado de la vida, ¿cierto? Y la otra parte que tiene es el grupo prostético, el grupo hemo, que lo vamos a ver. Nosotros tenemos la fábrica para producir eso, lo vemos en la próxima clase. Ahora sí, vámonos acá. Esta le aparece en su parcial. Entonces yo lo voy a explicar. Aquí está el porcentaje de globinas, o sea, lo que se produce. Y aquí está la edad de nosotros los humanos representada en semanas. ¿Vale? Le voy a enseñar pues, le voy a mostrar cómo es la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Anoche, antenoche, el fin de semana, tan la cuestión, tan en embarazo. Entonces usted ahí empieza en esas primeras semanas, desde el momento cero, que empieza a dividir pam. Bueno, ayer no, eso lo estoy viendo caricaturescamente, pues cuando usted se le mete ese conocimiento. Pero la realidad no es así en el punto cero, ¿no? Hay que ver qué pasa por ahí unos 8 días y eso. Bueno, entonces en ese momento que está la embriogénesis, vea que hasta acá estamos en embriogénesis, ya por acá ya somos feticos, ¿cierto? En las primeras semanas somos embriones. Entonces, usted inmediatamente va a empezar una por una y después las unimos. Inmediatamente usted empieza a expresar la cadena alfa, se aumenta. Miren que más o menos a la de octava décima semana usted ya está así. Y constitutivamente hasta el día que se muere produce esas cadenas alfa. ¿Qué genes más tesos? La vida hace eso. Bien. Inmediatamente va a estar la épsilon y la zeta. Vean acá. ¿Sí o no? Ya la habíamos visto acá, miren. La embrionaria, la Grover es de crecimiento. El que la reconoció le puso ese nombre. ¿Cierto? Ay, perdón. Entonces vean acá, las primeras semanas, embriogénesis, entonces ellas se empiezan a expresar. Entonces la pregunta de los de atrás dice, pero profesor, ¿y por qué unas se expresan y otras no? ¿Sabe por qué tan bonito? Porque la forma de la proteína es lo que permite cómo se da la oxigenación de ese tejido que está en crecimiento y desarrollo. ¡Qué hermosura! Muy bien. Bueno, vámonos para otra, vea, la épsilon y la zeta, ¿cierto? Pero además en la parte embrionaria se está produciendo la delta. Vean ahí. Eso es el alfabeto griego, ¿sí o no? No me busca ahí en internet. Entonces se aumenta. Y durante la etapa fetal, de la etapa de embriogénesis, pero también en la fetal se está produciendo, ¿cierto? Y mira aquí en estas rayitas es el negro. Ahí está, ahí tenemos la fórmula embrionaria. ¿Qué se va a producir? Vean aquí más esta, ¿cierto? Bueno, la delta no, la gamma, perdón. Entonces, muy bien, nacemos y esa va. ¿Cierto? Ya aquí nacemos y empezamos a ser nosotros, porque éramos chiquitos. Pero bueno, interesante, en la etapa embrionaria empieza también a producirse la beta. Lo que pasa es que no la necesitamos así, entonces es poquita la concentración tan grande. Pero apenas nacemos, sube y ya hasta que nos muramos para toda la vida. Y atención, ojo con esto. Fíjense que aquí dijimos en la nota que había una que era alfa 2, delta 2, ¿cierto? Que era del adulto, muy pequeñita,
la tenemos. Vean acá, la delta aproximadamente en las 30 semanas empieza a producir toda la vida. Vean ahí, ¿cierto? Y entonces se va a unir con la alfa. Eso es solo el 2%. Muy bien, punto de aparte. ¿Alguna pregunta ahí? No. Mi pega de la mina. Bueno, entonces, ¿cómo le digo yo en el examen? Es que en la semana tal se produce la tal enzima y usted va y mira aquí y ya ahí está la respuesta. O sea, en la pregunta le pongo la respuesta. Usted tiene que saber interpretar la grafiquita. Vea si ve el video. ¿Cierto? Yo le digo, por ejemplo, O sea, depende de las saturaciones de oxígeno, entonces, pues como la afinidad y el oxígeno. no, esto constitutivamente se produce así. ¿Por qué? No, pues yo la verdad no he leído artículos que hagan hipótesis. Yo lo digo como bioquímica. Seguramente en la evolución, porque yo no sé cuántos aminoácidos tienen esta, yo no he estudiado tanto allá, no soy experta en hemoglobinas. Pero lo que yo le puedo asegurar desde la bioquímica, y lo que vamos a ver más adelante, es que muy seguramente son hemoglobinas que permiten en ese tejido, en esa movilidad, en esa célula, ¿cierto? Necesitan funcionar de una manera que le permita tener su oxígeno. No, pero no sé, es una hipótesis mía. ¿Listo? Bueno, punto de aparte. Bueno, entonces lo del examen yo le digo es que, en la semana 18, la mayor producción es la de Gorlab. Falso. ¿Sí o no? Así es el examen. O selección múltiple, o cualquiera de esas. Punto seguido. Entonces la hemoglobina, esto se los pongo aparte porque lo van a utilizar toda la vida, los que vayan a estudiar en urgencia, los que ayuden ahí a un accidente, en el consultorio, en cirugía, lo que sea. Y es estas dos hemoglobinas, así como sin ponerle todos sus nombres bioquímicos, tenemos una hemoglobina, la oxihemoglobina, que es la hemoglobina que está pegada al oxígeno, y tenemos la desoxihemoglobina, que es la que está sin oxígeno. Ojo a este detalle que lo voy a explicar. Enseñar estas materias es ¿saben por qué es tan difícil para ustedes? Se lo digo yo por experiencia propia. El problema es que cuando uno está estudiando bioquímica, molecular, fisiología, uno estudia y aprende en 2 dimensiones, o sea, lo que está escrito ahí. Pues usted tiene, ¿sabe por qué? La clave del éxito mío, de lo que yo hice, es por la imaginación, ¿cierto? Usted tiene que imaginar. La hemoglobina, o sea, no es una foto. Hay moléculas que están en un medio, ¿cierto? Y están las moléculas, ahí les pongo más adelante, le indico cuál, para que estimulen su imaginación, ¿cierto? O sea, no es que la hemoglobina, ya todas tienen oxígenos y ya todas están sin oxígeno. No, puede ser que usted esté ahí chiquitica tomando fotos de la sangre, allá usted mete un chiquitica y toma foto y pasa una con todas llenas, todas sin oxígeno. Entonces, todas llenas es oxihemoglobina, todas sin oxígeno es oxihemoglobina y desoxihemoglobina. Bueno, pero la aplicación, ya por usted como médico, es que la sangre arterial, la que es roja, escarlata, es la que está unida al oxígeno, ¿cierto? Y la venosa, que es la oscura, es la que está, pues tiene la hemoglobina reducida, tiene menos oxígeno. Ya ahorita lo van a entender en otras diapositivas. Bien, ahora sí le voy a poner lo que están en los libros, ¿cierto? Que es indiscriminado. Yo cogí como hice una reunión de todos, pero es... Y es entonces los tipos de hemoglobina. Entonces tenemos la hemoglobina A, ya la vimos, ¿sí o no? ¿Que cuáles cadenas tiene? 2 alfa, 2 beta. ¿Cómo la van a recibir ustedes en sus exámenes? HbA1. Y usted ya sabe que eso representa entre el 98 y 97%, cualquiera de nosotros. Eso ya lo saben, hasta su abuelita lo sabe, hasta aquí el que nos hace los juguitos de la playita lo sabe. ¿Por qué? En el COVID aprendimos. Ahí mismo llegaba el médico y ¿qué? Le ponían a uno el aparatico para mirar qué, si usted estaba saturando bien el oxígeno, ¿sí o no? Entonces miren qué tan lindo cómo se puede aplicar cómo se vuelven biomarcadores y aplicar para saber qué está pasando dentro de nosotros. Entonces usted allá en el aparatico lo iba a traer hoy, hombre, y se me envió.
¿cierto? Usted tiene que aparecer más del 95%. Por ejemplo, yo me mantengo midiendo porque yo soy asmática y cada rato, yo incluso estoy que bien y cuando me lo mido 88. Eso no es bueno pues para muchas cosas, pero en sus pacientes, y además está tosiendo, asfixiado y todo eso, ¿cierto? Hay que ponerle atención. Pues yo obviamente me nebulizo y toda la cosa, pero es como para mostrarles la aplicación. Y tenemos una que casi no se mide en investigación o bajo ciertas patologías, que es la hemoglobina A2, que ya vimos que son las que tienen 2 alfa y 2 delta. Bien, esta es muy importante, la pregunto en el examen. ¿Verdad que yo prometí que sí o no? Entonces usted, le voy a preguntar en el examen, ¿cierto? ¿Qué es la hemoglobina S? ¿Por qué? Porque es la hemoglobina que tiene una variante genética, un cambio de un aminoácido, y entonces produce la anemia falciforme o drepanocitosis. Ya la vamos a ver al final de la clase por más detalle. ¿Y por qué se la pregunto? Usted tiene que saber, porque tenemos pacientes con eso. Mire lo que dice acá. Ya les mostré mis manchas otra vez. Mis manchas melanídicas de la raza negra, vea. Sí. Tenemos genes negroideos, así no tengamos la piel muy oscura, o el pelo de cierta manera. Tenemos genes afroamericanos y amerindios. Los primeros, hasta el momento la ciencia ha demostrado que los primeros pobladores de América son los que dieron origen a los amerindios, que los tenemos vigentes. Bueno, y tenemos esta hemoglobina, que es la hemoglobina F, también es importante. En medicina general, no, eso es sobre todo los gineco, hematólogos, que a veces en ciertas enfermedades hacen la medición de esa hemoglobina fetal y les sirve como un biomarcador. La oxihemoglobina, ¿se acuerdan que al principio les hice una separada? La oxihemoglobina, la de la sangre arterial, ¿cierto? Ahorita va a entender más por qué así. La que es más roja es la oxihemoglobina, que realmente lo que tiene es en sus 4 grupos hemo, tiene oxígeno. La metahemoglobina también ya se la saben, ¿cierto? Esto es sobre todo importante, como les digo, los que vayan a vivir a Canadá, porque es un biomarcador, ¿cierto? Que mide la metahemoglobina. ¿Qué es eso? Es una hemoglobina que tiene el hierro en estado férreo, que sabemos que es producido por una enfermedad del metabolismo, una enfermedad huérfana, que es la metahemoglobina retrasada, pero que también puede ser producida por químicos, anestésicos, antibióticos, ¿cierto? Claro que aquí pues no la miden en Colombia. Bien. Esta sí, aprendan para aquel que se presentó a medicina para ser el futuro toxicólogo, urgentólogo, el que está en anestesiólogo, etcétera, etcétera. Estas dos, porque estos son dos biomarcadores importantes, que es la carbaminohemoglobina y la carboxihemoglobina. Es decir, cuando se pega el CO2 o el CO. Ay, profesora, ¿y eso para qué? Y dice, ¿cómo? Porque usted está haciendo urgencia y llega uno que lo encontraron en una sillita en el garaje, con su moto prendida, con intento de suicidio. Por uno de murió, lo alcanzaron a sacar y lo llevan. Entonces, usted esto le sirve de biomarcador para medir. Otro muy frecuente, puede haber uno que vaya a estudiar medicina legal, ¿cierto? Le encontraron la mamá, eso cada rato sale en el periódico, la mamá, la niña, ¿qué tal? Dejaron el fumoncito de gas abierto, la pipeta, se acostaron a dormir y ahí quedaron. ¿Ves? Eso es de la vida real. Pase usted allá y ¿qué vamos a medir? Vamos a pedir la carbaminohemoglobina y la carboxihemoglobina. Y en medicina legal es eso. Y por último, nuestra estrella de hoy, pues divina, porque a usted le va a tocar, hasta usted de pronto a mí me la han medido, yo estoy borderline,
hipopocha, 54 años, hipotiroidea, menopausia, estoy borderline, una diabetes tipo 2. La hemoglobina glicosilada, ¿por qué pasa eso? Porque usted tiene una hiperglicemia, o sea, aumento de glucosa, o sea, una exosa llamada glucosa, está aumentada en sangre. Entonces, como hay tanta, se pega a la hemoglobina, y produce entonces la hemoglobina glucosilada o glicosilada, es sinónimo, dependiendo del país. Pero gluco y glico es lo mismo. Eso viene del griego glico, que es dulce, o gluco, dulce. Bueno, entonces esto lo pongo yo en el parcial. Usted va a medir que un paciente tiene tal cosa y tiene la respuesta P en la gráfica, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque se convirtió en un biomarcador. De hecho, hay un concepto que está aprobado por las sociedades de diabetología del mundo, de medicina, pero desde el punto de vista bioquímico, eso no es tan exacto, pero lo aceptaron así. Y es que entonces usted lea 6, hagámoslo de la gráfica, porque aquí es en los servicios que se prestan de laboratorio, de 5.7 para arriba ya es diabético. Entonces saca 5 conceptos que usted es prediabético. Este concepto no está muy bien, pero es lo que está manejando en medicina. Usted lo busca y verá en internet y dice, mayores de 5,7 son prediabéticos. Bueno, que es interesante, aunque sea un error, es interesante porque en realidad ese paciente tendría que estar empezando actividad física, medicamento, o si está muy por arriba, hay que empezar a declarar lo que tiene una resistencia a la insulina, una diabetes tipo 2, hay que darle una metformina, etc. ¿Cierto? Pero lo importante es el biomarcador. Ustedes lo van a tener todos los días de la vida y ustedes lo van a ordenar. Ya generalmente el promedio en el mundo es esto, ¿cierto? Normalmente nosotros manejamos entre 4 y 6. Cuando usted está por encima de eso, ya hay que empezar a hacer más búsqueda de otros paraclínicos. Y si ya tiene el diagnóstico, sobre todo en diabetes tipo 1, insulino dependiente, y en diabetes tipo 2, para saber cómo se está comportando la enfermedad, ¿cierto? Es una herramienta muy, muy efectiva. Bien, punto aparte, les dejé otra carretica de otro libro para que estudien. Punto y aparte. Vamos bien. Vamos a ver algo muy. A partir de aquí es una clase que les hablo mucho a ustedes que vengan a estudiar. Nosotros los profesores de bioquímica somos tan malitos para enseñar. Pero realmente si usted le pusiera atención y le encontrara el gusto de esto, es lo que le permite entender la molécula. Es lo que le permite entender muchas cosas. Por ejemplo, ayer yo miré ahí los canales por la noche, ahí estaba hablando, yo creo que era el National Geographic de historia, que unos que fueron palebres, y yo vio que murió uno. No produjo bien 2,3 de PG, y vean, se murió. Y el otro ahí las manos, lo vio, yo vi al final, casi que la puta se le dio a la gente. Pero eso que pasó ahí que lo vemos, y que usted lo va a ver en sus pacientes, en el fumador, en el que va a los altos, bueno, eso que usted lo ve, yo le estoy contando que está, y yo le decía, ay mami, imagínate que yo le enseño a los chicos y mira lo que hay para yo, y yo le cuento y digo, es que mami, mira, es que hay una molécula que tal enzima está produciendo, y yo, ay mami, pues estudiantes están mejor de la pregunta. Bueno, después de este break, el alosterismo, eso lo vieron ustedes en proteínas, sí o no, y en parte alosterismo, ¿cierto? Es decir, es una parte de la molécula que interactúa con nosotros en las diferentes formas que hay, ¿cierto? Eso lo vieron sobre todo en proteínas y en enzimas, ¿sí o no? El alosterismo. Entonces, esa región, esa parte de la molécula, al unirse, hace cositas. Aquí en la hemoglobina, ¿qué vamos a hacer? Hace cambios conformacionales. Es decir, la forma, o sea, en la estereoquímica. ¿Saben qué es estéreo? Estéreo
viene del latín espacio, estéreo. El cambio, la estereoquímica es la química que hay en ese espacio que hace que cambie la molécula. Entonces vamos a ver, entonces resulta que la hemoglobina, esa molécula, en la hemoglobina ciertos efectores, o sea, ella tiene una característica que es alostérica, es una pinchis pues, alostérica y cooperativa. Si los humanos fuéramos así, los Jiménez serían muy mejores. Pero no. Resulta que ese alosterino, o sea, ese cambio, entonces puede ser el 2,3-DPG, puede ser el pH, o sea, los hidrogeniones, puede ser el CO2 como vino, puede ser la cosa, puede ser muchas cosas. Entonces cambian la estructura de la molécula y entonces por el cooperativismo, que es una característica de alguna moneda, qué palabra tan linda, cooperativismo, por esa palabra entonces ella coopera para liberar el oxígeno, para recibir. Muy bonito. Entonces, pues sí, el alosterismo, toda la carrera que yo digo así, un poco caricaturesca, ahí está una forma más bonita, ¿cierto? Ese alosterismo, ¿cierto?, produce esa cooperatividad en la hemoglobina. ¿Y eso en qué se traduce? En realidad, en que pueda liberar el oxígeno o que se elimine el oxígeno, dependiendo, ahorita vamos a ver dependiendo de qué, ¿cierto? Lo que se sabe y lo que hemos visto en esta molécula es que muchas proteínas, pero aquí estamos hablando de ella, está la forma tensa, ¿cierto? Cuando decimos tensa, así como cuando usted se tensa, ¿cierto? Usted se encuentra, por ejemplo, ahí con el no y está piedra, a uno de los sitios, hola, ¿sí o no? Está tenso. En cambio, cuando está, y se pega el otro, así es parecido. Entonces, eso permite que al cambiar esa forma tensa o relajada se exponga. Oye, es una belleza, ahí están algunas fotos, eso es simplemente anecdótico, narrativo, para que vean. Es un cambio muy pequeñito que hace en el grupo ego. Jala un poquitico, una aminoácido jala un poquitico, eso es una cosita de nada, pero muy importante para la función de la molécula. Y aquí está, este es de Leninger, el libro de Leninger, la cooperatividad. Esto, aquí tenemos la representación para la hemoglobina, pero eso es para muchas de nuestras moléculas, ¿cierto? Cuando estamos en estado tenso, mire que no se puede pegar el oxígeno. Y ojo, vuelvo y les digo, a partir de esta diapositiva tienen que tener imaginación, porque en la vida real, en la naturaleza, no es que están todas tensas y todas flojas, no, se van tensas. Mire lo que decía el anterior. Para pegar la primera, ese oxígeno tiene que hacer más esfuerzo para poder subir que los otros oxígenos, porque ya cuando se pega el primer oxígeno le va dando por ese alosterismo y cooperatividad, le está dando en ese lenguaje químico en el espacio para que los otros se vayan disponiendo a recibir el oxígeno y hacer la transición de estado T a estado tenso a estado relajado. Veanlo aquí, esta foto es de Leninger, me fascina. Entonces me fascina y es para irlos adelantando se los dije desde la primera clase y ahora voy. Analice usted acá, analice por el dibujito. Ese es el dibujo, una representación de hemoglobina. Recuerden que en química, en bioquímica, tenemos una forma de presentar eso en la vida real, no es así, pues. Allá en la molécula no hay ni bocles, ni carritos, ni la no, es una representación para nosotros poder entender. Allá hay moléculas interaccionales. Estos que son barriletes están diciéndonos que son las secuencias de la proteína que están en forma de ala hélice. Eso sí es verdad que están en esa configuración. Entonces aquí vemos y podemos diferenciar las 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta, dale, 2 alfa y 2 beta. ¿Se acuerdan que en la clase pasada en el metabolismo vimos la vía de Rapaport-Lewin, que lo vamos a preguntar en el examen, ¿sí o no? Yo les dije que ese 2,3-DPG, ¿de acuerdo? Carbono 2 y 3, tenía un espacio
específico en la hemoglobina. Entonces, por el alosterismo, el cooperativismo, cambia la estructura de la molécula. Es este huequito. Este huequito acá, véalo acá, ahí está dibujado ese 2,3-DPG. Ese 2,3-DPG interacciona con un histidina y hace que cambie, y eso ayuda a la liberación del oxígeno. Bueno, ese dibujito ahí lo ven. Ahí lo que van a ver es cómo cambian conformacionalmente las estructuras. No voy a poner el dibujito porque mientras lo ponemos, lo van a perder un minuto. Usted lo ve allá, ya le mando el dibujito y en el PPT se puede ver. Bien. Entonces, básicamente lo que permanentemente está haciendo la molécula para hacer sus funciones es cambiar del estado T de verde, o sea, de oxihemoglobina a hemoglobina. Estos son dibujitos ahí solamente anecdóticos porque usted vea más o menos. Mire qué cambio tan elemental. Miren que es chiquitico lo que hace para que se libere, para que se pueda pegar o no pegar el oxígeno. Unos cambios pequeñitos. Ahí también está ese. Este es el cómo se pega, cuando se pega el oxígeno, cómo cambia este es el anillo tetrapirrólico, el hierro, que este es el hierro, es un disco claro, ¿cierto? Vení. A ver, no. Listo, usted lo mira ya. Bueno, vamos a empezar a ver estas partecitas de las gráficas que les provoca a ustedes tanto escozor. Yo les voy a explicar algunas cosas porque eso lo va a ver mucho durante su estudio de medicina y hay que entenderlo. Yo les las voy a explicar y le voy a decir que le voy a preguntar. Entonces, la gráfica, aquí está representado la saturación de oxígeno, ¿cierto? Miren que acá es el 100%, ¿cierto? Pues el porcentaje, aquí está el 1, está el fracción, pero sería el 100%, ¿sí o no? Y aquí está representado la presión de oxígeno, que está representada en milímetros de mercurio, ¿sí o no? Todos sabemos eso, desde chiquitos. Resulta que hay un concepto que ustedes van a manejar mucho en medicina, que es el P50, no solamente va a ser muchas cosas. ¿Qué representa eso? En este caso, para la hemoglobina y la saturación de oxígeno, como nosotros no podemos medir, lo podemos medir es por la presión de oxígeno a través de los mililitros de mercurio. Entonces, el P50 es la presión de oxígeno que representamos en milímetros de mercurio, que nos indica cuando está el 50% de las moléculas saturadas. O sea que cuando usted mide un PO2, ¿cierto? Y les da 25, en realidad 26, usted cuando ve ese 26 sabe que el 50% de las moléculas están saturadas. Hasta ahí lo vieron, me entendieron, ¿sí o no? Cuando dijimos esas que están por allá saturadas, o sea, el 97%, el 100%, vean las que están acá, ¿sí o no? Mire que no importa, en el aire húmedo, en los alvéolos, está en el 100% de saturación. Bien, hasta ahí dos preguntas. Miren el video, me lo tapa, le traigo esta más caricaturesca a ver si la cojo. Ya vimos entonces que nosotros tomamos el oxígeno, que es un gas, y nosotros que se va, niña. Bueno, no sé, pero lo digo que bueno, entonces nosotros tomamos el aire y entra el oxígeno. ¿Me acuerdan la caricatura que le dije yo? Entonces la hemoglobina va en el electrocito y entró. Respiramos, entonces ese oxígeno, una boca, nada, esto está lleno de oxígeno y entra y atraviesa toda esta membrana. Y entra a la hemoglobina y se pega. Y ella sigue la hemoglobina en su glóbulo rojo, porque la hemoglobina por fuera debería tóxica. Tiene que ir empaquetada, ¿no? Tiene sus pecados ahí. Entonces, y los que vienen, ya le fue allá el dedito, la punta del dedito, y allá ahí puso el oxígeno. Y allá como hay metabolismo, liberó CO2. Entonces lo coge y pasó la hemoglobina, tal, entregó, y ahí mismo recibió el CO2. Y viene y los trae a la boca y cuando exhalamos, expiramos CO2. ¡Oh, con esto! De esa gráfica y esa caricatura y mi interpretación
estradiolación, estrogeno. Bueno, histrión. Entonces, ¿qué pasa? En la sangre arterial, o sea, cuando esto pasa así, vea el 100%, y donde en las arterias pulmonares, los alveolos hacen toda la función, cuando lo reciben, la arteria alveolar, las arterias, ¿cierto? Y entonces los pulmones, y los lleva a donde tiene que llegar, que eso ya lo vieron por allá con morfología. Es el 100%, pero la venosa, solamente está, la negra, la oscura, está saturada al 60%, porque ese otro 40% está en los tejidos. Ahí les pongo ese dibujito de neta, vean qué tan lindo. Por aquí es que pasa la sangre, el aire, y por aquí está el endotelio de los capilares, eso, ahí es donde pasa eso. Les traigo más caricatura para que ustedes entiendan y no les dé tanta pereza la figura. Dijimos la desoxiemoglobina cuando no tiene, ¿qué necesitas? Tomar fotito. Igual te mando el PPT, pero toma. Con mucho gusto. Ya. Bueno. Desoxiemoglobina cuando no tiene oxígeno pegado. Y oxiemoglobina cuando tenemos pegado. Hagamos la grafiquita. Esta grafiquita la vamos a usar con mucha espacio. Aquí está el porcentaje de saturación, es para que usted entienda, porque esto que yo le estoy diciendo, usted va a decir allá su jefe, el médico especialista, dice que no tiene una saturación del 95%, usted ahí me sacó la grafiquita, ya usted sabe qué es eso de saturación. El porcentaje de saturación, nosotros estamos aquí, mantenemos más del 95% saturado, si no lo midieran ya estaría así. Es decir, que en esa sangre arterial, en esa, porque hay de la otra molécula, sí, dependiendo de la piel, la miramos y miremos va a estar, pero en el torrente va a estar más o menos el 97, más del 95 saturado, o sea, están ocupados todos los M, ¿cierto? Acuérdense que aquí, entonces, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, aquí, cuando está el 25%, si pasamos acá, acuérdense que esta es la presión parcial de oxígeno, ¿cierto? Acuérdense del P50. Entonces ya vimos que más o menos, dependiendo cómo va a estar más o menos ese P50, ¿cierto? Cuando estamos nosotros más o menos con el 95%, ¿cierto? Tenemos un P50 más o menos de unos 60. Ahora, dependiendo, lo que pasa es que eso no lo medimos así con los datos que tenemos, pero eso va a cambiar dependiendo si está en los pulmones o está en los tejidos y en el momento en que tomemos la fotito. Ya vimos que cuando tomamos el aire están los cuatro, pero en la medida en que van dando la hemoglobina van liberando oxígeno, ¿sí o no? Yo pongo la exageración de lo del dedito, pero él va liberando y se le va pegando. Por esa razón, bueno. Antes de darles el pastelito para que lo usen allá con su imaginación. Entonces dice que la bioquímica, la fisiología, está relacionada con el transporte de oxígeno, de CO2 y de los compuestos, o sea, está implicada la hemoglobina. Porque dependiendo de dónde estemos, ¿cierto? En la sangre arterial, en la sangre venosa o en los tejidos, ¿cierto? Va a ser esa presión parcial medida en miligramos de mercurio. Igual que cuando usted le pone allá la cosita, pues usted no le pide las células, que ves que las células de los 40%, no. Pues eso lo hacemos en el laboratorio y cuando les estamos estudiando, pero en la vida real usted va a pedir eso. Ahí es muy importante algo que ustedes ya vieron en otras materias, y es que, creo que eso fue en biología de la célula, me parece. ¿Se acuerdan que ustedes vieron los bufferes del organismo, cierto? Los tampones, los que van a mantener el pH, que ese sí se lo tienen que saber. ¿Se acuerdan cuánto es el pH de la sangre? Es muy importante. 8, 6, incompatible con la mentira. Usted dirá lo que se ha visto en deportistas. Impresionante. Bueno, pero sabemos que 7 con 3, ¿cierto? 7 con 3, 7 con 25, 7 con 4, ¿cierto? Eso, más o menos eso hay, ¿cierto? Y recordemos que entonces nosotros, la evolución creó compuestos como cuáles, como el bicarbonato, ¿cierto? Exactamente. El bicarbonato, el ácido carbónico, el fosfato, otras cosas,
¿cierto? Y viene por allá una enzima muy importante que se llama anhidrasa carbónica, que es la que va, y es bidireccional. Dependiendo de la concentración del sustrato, ella se va para un lado o para otro, que es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Aquí estamos viendo el ácido carbónico y el bicarbonato, ¿cierto? Que está con los electrolitos y toda la cosa, ¿cierto? Pero ella nos está ayudando, ¿cierto? Porque está entrando CO2. Ese CO2 no se podría llenar de CO2, no, ahí está la anhidrasa carbónica, tal, poder con agua, ácido carbónico, bicarbonato, tal, hace el buffer, lo pasa. Miren que también todo cómo está relacionado. Aquí lo estamos viendo, ¿cierto? El glóbulo rojo que fue al endotelio, a los tejidos, recibe el CO2 que viene del metabolismo, ya le entregó el oxígeno, claro, le entregó y él recibe el CO2. Y aquí lo vemos en el alvéolo. En el alvéolo hay mucho oxígeno, pero también estamos eliminando el CO2, más o menos el 95% de oxígeno, ya vimos. Bien. Ojo con estas grafiquitas que vienen acá. Las voy a pasar muy rápidamente, pero es para que lo. Voy a empezar con esta y todas las siguientes que les voy a presentar, eso es lo que usted tiene que mirar. Si usted analiza, mire y verá que cuando hay un cambio, como vemos acá, esto es simplemente para mostrar la saturación arterial y la saturación en venas, ¿cierto? Mire que la saturación es mayor. Cuando esa saturación, ¿cierto?, baja, ¿qué pasó con la línea, con el P50? Se mueve un poquitico para la derecha, ¿cierto? Es decir, cuando los efectores de ese aldosterismo nos cambian en la curva de saturación, nos las va a lanzar para la derecha. Mire acá, me encanta lo que les decía antes y lo que me dice lo de los diferentes tipos de hemoglobina. Ese tipo de hemoglobina, como ahí el bebé de quien, ese niño que se está alimentando de la mamá, ¿sí o no? Entonces, necesito una hemoglobina que no sea como muy eficiente y nada, pero esta mamá, esa es divina, me encanta, yo no me digo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense y verán que ahí dice que esto es la mamá y nosotros, la hemoglobina normal, vean, ¿sí o no? Más o menos el P50 tal. Fíjense que para los chiquitos, como el chiquito, los bebecitos, los que están dentro de la panza de la mamá, entonces esa está hacia la derecha, pues por obvias razones, porque está en la hemoglobina fetal, ¿cierto? Entonces ella, fíjense que ahí está en crecimiento y desarrollo, para la proliferación. Entonces mire, verá que muy rápidamente llega al 50% de saturación. ¿Por qué? Ya vimos, porque tiene unas estructuras, unas globinas con unas estructuras que permiten eso. Bueno, y esa es la vida real como nos mantenemos. Cuando nosotros nos vamos para el Himalaya, para Everest, para Bogotá, para Lima, es decir, cuando sube la altitud, cuando fumamos, cuando estamos en una fábrica trabajando, el humo, la candela, cuando hacemos el asado, ya están nosotros chupándonos todo eso. Hay humo, entonces se activa la vía de rapapolúmen y tenemos 2,3-DPG. ¿Para qué? Para garantizar que se libere el oxígeno. Por eso, con los efectores, ¿cierto? Y mira que necesitamos más presión parcial de oxígeno, ¿cierto? Para que el 50% llegue al 50% de saturación, se aumenta la presión de oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿y cuándo pasa eso? Cuando protones, cuando hay una acidosis. Usted sabe que hay muchos eventos que ya han visto en su carrera que producen acidosis. Se aumentan los acidosis, aumentan los hidrogeniones, H+. La temperatura, cuando nos da fiebre, cuando muchas cosas. Y el 2,3-DPG. Esta es la grafiquita que es de Leninger, que se las dejo para que el cubo pase la vida real. No es que siempre estén vacías, no es que siempre estén llenas, ¿cierto? Eso va a depender de la situación social. Entonces, ¿cuáles son principalmente esos agentes? El 2,3-DPG, fosfoglicerato, que lo pregunto en el examen, es muy importante en nuestra vida, pero todos pueden ya les digo, ¿cierto? Pero el 2,3-DPG que se produce en la vía rapapolúmen, ¿cierto? La unión de protones, se usan los hidrogeniones, ¿cierto? Y el dióxido de carbono. Aquí les dejo unas diapositivas que tienen unos pixitos, unas frasecitas que les ayudan para su estudio, ¿cierto? Porque es pensar que la unión
de la hemoglobina, ese alosterino, esa cooperatividad, permite cambios en la estructura y que hace que funcione muy bien. Vámonos al 2,3-DPG. Esta es la foto clásica del libro de Debye, ¿cierto? Estas son las alfa y las beta. Y aquí tenemos el 2,3-DPG, ¿cierto? Que se une a unos aminoácidos de histidina, que están expuestos dentro de ese huequito que vimos, de ese orificio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que cambie la estructura de la hemoglobina. Entonces, ¿qué sucede? El caso más clásico es cuando se suben las altitudes, sobre todo bruscamente. Cuando nosotros vamos a ir al nevado del piso, bueno, ya no hay, pues, como me tocó a mi chiquita, pero cierto, cuando usted va a esas alturas, o ustedes lo han escuchado mucho, porque me imagino que la mayoría de acá les gusta el fútbol, entonces se acuerda que a los futbolistas, cuando van a hacer partidos en Lima, los tienen que llevar antes para que se adapten. Esa adaptación bioquímica que tienen que hacer es esto, para que produzcan suficiente 2,3-DPG que garanticen que tengan su oxígeno adecuado. Entonces, por eso, en las altas altitudes, suelo fumador, en condiciones donde se necesita que ese oxígeno esté adecuado, se aumenta la concentración de 2,3-DPG. ¿Y eso qué va a hacer? Que haya mayor cantidad, o sea, oferta de oxígeno para los tejidos. En el videito lo van a poder ver, ¿cierto? El ejemplo más clásico es la altitud, pero son muchas situaciones. Pero le digo, su paciente fumador, en el que trabaja en una fábrica con humo, el que cocina con humo, va a tener esta situación. Bueno, también les dejo este dibujito para quien no le fue suficiente con las otras gráficas, ni tampoco entendió los videitos que le envié. Este que es muy feo, un cambiecito, es de un alemán. Un librito chiquito que estaba, pero me parece interesante porque es muy simbólico, ¿cierto? De cómo, dependiendo los efectores que tengamos, va a cambiar la estructura de la hemoglobina y va a ser posible que no se pueda pegar el oxígeno o que se pueda pegar. ¿Listo? Bueno, entonces, en conclusión, el 2,3-DPG, esos fosfatos que tiene esa molécula, lo que va a hacer es que va a hacer que haya menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, cuando está bajo el oxígeno, hace que no menos pegue. Bien. Aquí vemos entonces qué sucede, ¿cierto? En la hemoglobina, por ejemplo, a nivel del mar. No, ahí estamos súper bien. ¿Sí o no? Mire la curva acá. ¿Qué pasa? Subimos. Miren, con subir a 4.500 metros, miren qué sucedió con la gráfica. Se fue hacia la derecha, ¿cierto? Se fue a la derecha y no se fue más a la derecha. ¿Por qué? Por el 2,3-DPG. Aquí vemos, para que lo entiendan mejor, cómo dependiendo de la concentración de ese 2,3-DPG, ¿cierto? Mire que esto es lo normal, lo cero, justo lo necesitamos y estamos acá, pero en la medida en que vamos produciendo 2,3-DPG por las condiciones externas, ¿cierto? La curva se va yendo hacia dónde? Hacia la izquierda. Bien. Ese es el mismo dibujito Mañé. Aquí nos muestra cómo está la hemoglobina sola, qué pasa con la curva si le ponemos CO2 y cómo se va a hacer la curva si le ponemos CO2 y 2,3-DPG. Bien. Ahora, el efecto Bohr, que lo describió Bohr, ¿cierto? Básicamente es qué pasa con el oxígeno, cómo disminuye el oxígeno cuando se disminuye el pH. Recuerden que cuando estamos diciendo disminución de pH es aumento de hidrogeniones, ¿cierto? Que también va a suceder con el CO2. Aquí vemos entonces en la gráfica saturación, presión de oxígeno. Entonces, básicamente, cuando tenemos y esto lo van a ver mucho en la clínica, ustedes los que se dediquen a anestesiología, a urgentología, a intensivistas, esto va a ser el pan de ustedes cada día, ¿cierto? Si tienen un pH ácido, o sea, hay una acidosis, entonces, ¿qué vas a ver? Eso ya me enseñaron. ¿Qué empieza a hacer el paciente? A jadear. ¿Por qué? Porque tiene bajo el oxígeno. ¿Por qué lo tiene? Porque esa acidosis hace que se disocie el oxígeno. Entonces, por eso jadea. ¿Para qué? Para tener más oxígeno. ¿Qué tan linda la biología? ¿Cierto? Mírenlo ahí.
grafica, mientras más bajito el oxígeno, ¿cierto? Y dependiendo del tejido, por ejemplo, ustedes saben, las células tenemos más o menos un pH de 6,8. Por eso, hay más hidrogeniones, entonces, obviamente, si me dieron más dentro de la célula, la curva se va a ir hacia la izquierda. Lo mismo en pH básicos, va a cambiar. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros tenemos mecanismos y a veces entonces pasamos de una acidosis a una alcalosis o a fenómenos patológicos que pueden llevar a una alcalosis y hacemos el mixto. Ya saben, eso me imagino que ya lo veo por allá el mixto, ¿no? No lo han visto. Bueno, no sé, repásenlo porque no lo pueden usar. Y esa pH básico, o sea que hay menos disposición de hidrogeniones, entonces hay mayor afinidad por el oxígeno, como vemos aquí. Esto es lo mismo, todo lo que acabé de decirles es el resumen, pero además de eso, porque tenemos que pensar en que nosotros a veces tenemos ciertas partes del organismo, ¿cierto?, que están en estado aeróbico, pero hay ciertas partes que están en estado anaeróbico, como el músculo, ¿cierto? Ahí, entonces, esto obviamente va a cambiar, porque que con el trabajo nosotros producimos ácido láctico, ese ácido láctico va a ver que vaya ¿qué? Más hidrogeniones por el ácido láctico, entonces disminuye el pH, ¿cierto? Entonces eso va a disminuir la afinidad del oxígeno con la hemoglobina, que es muy bonito porque es la manera en cómo se compensa el tejido. Bueno, aquí vemos también la gráfica en el porcentaje de saturación. Esto ya lo habíamos visto antes, pero obviamente esto se podría aplicar para diferentes tejidos. Por ejemplo, el pulmón no va a ser igual que el músculo. Y esta gráfica, ya por último, ya acabé, pero les muestro esta gráfica, pues ya acabé estudiando. Esperen que ya vuelva aquí. Esta me fascina, porque esta es la que les ayuda a entender todo eso tan horrible que les acabo de decir, y es la mioglobina. Recuerden que dijimos que la mioglobina solo tiene una unidad, un grupo M. Entonces miren que muy rápidamente ya llega al 350, ¿cierto? Porque se satura muy fácil, miren, por muy poquito llega al 100%. En cambio, la hemoglobina, fíjense que el P50 aquí es de 1, de la hemoglobina es entre 1 y 4 milímetros de mercurio. En cambio, la hemoglobina, ¿cierto?, como tiene 4 unidades, es 26, P50 es de 26, ¿cierto?, y necesita más para poderse saturar toda la comida. Bien, aquí está la explicación pues, de la anhidrasa carbónica que se relaciona con lo que habíamos visto antes del transporte, ¿cierto? Básicamente esos búferes mediados por esta enzima que es bidireccional, la anhidrasa carbónica, podemos mantener ese efecto. Y ya ahora sí, de verdad, para terminar, son las patologías que son importantes que tienen que ver con la estructura de la hemoglobina, y se llaman patologías asociadas a la hemoglobina, que son defectos, son las beta-talasemias, las alfa-talasemias y las talasemias. Entonces, en las beta-talasemias específicamente, que ya habíamos hablado, la pregunto en el examen, ¿cierto? Existen mutaciones, variantes genéticas puntuales, ya les había dicho, en el caso de la anemia falciforme o célula en forma de hoz o drepanocitosis, es sinónimo. Lo que ocurre es que en las cadenas hay un gen que produce un cambio en la cadena, un cambio de ácido glutámico por valina. El 6 quiere decir en la posición 6 de la secuencia polipeptídica, ¿cierto? Entonces eso hace que produzca lo que se llama una cadena diferente y se llama la hemoglobina S. La hemoglobina S, que es de la anemia falciforme. Mira, aquí está lo que habías preguntado. Es pena porque tengo una super serie. Esta foto que les presento aquí es anecdótica para las alfa y beta talasemias, ¿cierto? Donde básicamente vemos la frecuencia que está sobre todo en poblaciones amerindias y afroamericanas, también en los asiáticos se encontrado. Entonces eso lo que finalmente va a producir es este drepanocito, que es una
eso es una foto, esta no es dibujito, es una microfotografía electrónica. Entonces, vea, este es cuando ya se va a morir, este es un trenocito, qué pecado, con la cabeza de Lisa Simpson. Ese es el trepanocito. Y entonces, es muy interesante porque en estos pacientes con trepanocitosis no les da casi malaria. ¿Sabe por qué? Porque resulta que la malaria producida por el plasmodium, entonces el plasmodium tiene una vida, un ciclo de vida en el hígado, en el hepatocito y otro en el glóbulo rojo. Entonces la parte que es en el glóbulo rojo no se puede hacer. Entonces esa enfermedad los protege. Y mire que esos países que son los que más tenemos son los que más mandan. Ahí hay una parte muy interesante ahora. Entonces dentro de esas hemoglobinupatías ahí está el detalle, el cromosoma, eso no me interesa. Me interesa es eso. En esa anemia falciforme con hepatocitosis, básicamente estos chicos nacen anémicos, tienen muchas infecciones respiratorias, se manifiestan en los primeros años de vida y realmente puede llegar a ser mortal. Tienen todo este síndrome anémico. Actualmente hay diferentes formas. Aquí en Colombia no se le presta mucha atención. Como es una enfermedad que es autosómica recesiva, entonces tenemos la SS, que es homocigota, ¿cierto? Pero se sabe que también en las heterocigotas, cuando crean uno de los alelos, puede tener algunas manifestaciones. Aquí la clínica es que la anemia hemolítica es muy severa y produce lo que se llama vasoclusión, que son las dos características muy importantes. Tenemos la heterocigota, que a veces puede ser asintomático o no tiene las manifestaciones tan severas, ¿cierto? Para esto ya hemos terminado. Quiero concluir con que nosotros tenemos acceso a un tratamiento muy sencillo. Por un lado, las manifestaciones de la cefalea, las fiebres y eso, pero también tenemos las transfusiones que se le dan, pero tenemos hoy en día un medicamento que es la hidroxiurea, que les da muy buena calidad de vida y sobre todo les quita estas crisis de esas anemias tan severas y de la vasodilatación. Queridos, podéis ir en paz, les envío por correo. Chao, gracias. ¿Qué hora es? Sí.